Semana 9, ejercicio 1, grabando. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo sobre tensor de tensiones. El ejercicio nos pide expresar el siguiente estado tensional que estamos viendo aquí, ¿sí? Este de aquí. Lo tenemos que expresar en un tensor de tensiones como determinante, ¿no? A manera de matriz. ¿Ok? Entonces, para esto nosotros vamos a ver de que esta determinante o matriz, ¿sí?, que tenemos ahí, va a expresar los esfuerzos normales y los esfuerzos tangenciales. ¿Ok? Los esfuerzos normales serán los esfuerzos que tienen o forman un ángulo de 90 grados con las caras de este bloque o partícula que está siendo analizado. Y los esfuerzos tangenciales son aquellos esfuerzos que van de forma paralela. ¿Ok? Nosotros vamos a ver entonces que esta partícula que está en estudio va a tener esfuerzos que están siendo aplicados, que son estos de color azul, ¿sí? Y que estos esfuerzos se pueden descomponer en sus componentes normal y tangencial. Vamos a ver el ejemplo aquí. Estamos viendo que este esfuerzo se está descomponiendo en su componente normal, que tiene un valor de 20, y se está descomponiendo en sus componentes que van a ir hacia el eje X y Y, que serían sus componentes tangenciales. Entonces, en este ejemplo tenemos que los esfuerzos están representando 3 esfuerzos normales y 6 esfuerzos tangenciales. ¿Ok? De la teoría vamos a ver entonces que los esfuerzos normales van a estar presentes en esta diagonal, ¿sí? Y los esfuerzos tangenciales van a estar en los otros extremos, teniendo en cuenta lo siguiente, que estos son como un espejo. Este esfuerzo tangencial será igual a este esfuerzo tangencial, ¿sí? De igual manera, los esfuerzos que tenemos aquí serán iguales y estos dos esfuerzos también van a ser iguales, ¿ya? Entonces vamos a empezar a determinar, ¿sí?, a ubicar los esfuerzos presentes en este ejemplo para plasmarlos a manera de determinante. Vamos a empezar con la primera fila, ¿sí? Recordar ahora o tener en cuenta que en la fila, ya las filas están determinadas por el plano ortogonal, ¿ok? Vamos a poner aquí plano en X, plano en Y y plano ortogonal al eje Z. Y aquí vamos a tener a los ejes, ¿sí? Ejes X, Y Z, ¿ok? Entonces, lo que vamos a poner aquí va a ser el esfuerzo, ¿sí?, que está presente en el plano ortogonal al eje X. ¿Cuál es el plano ortogonal al eje X? Es este. ¿Por qué es ortogonal? Porque forma 90 grados con el eje X, ¿ok? Y va a ser el esfuerzo que tiene la dirección del eje X. Entonces, ¿qué esfuerzo parte desde este punto y va en dirección del eje X? Vamos a tener este esfuerzo con valor 10. Ahora, ese esfuerzo va a tener un valor positivo porque va a ser un esfuerzo de tracción, ¿ok? Un esfuerzo de tracción. Entonces vamos a poner 10. Seguimos con el mismo plano, el plano X, pero ahora vamos a ver que va en dirección del eje Y, ¿ok? En el eje Y vamos a tener esta dirección, ¿sí? Y vemos que el valor es menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque va en dirección del Y negativo, por eso es menos 6. Entonces le vamos a poner aquí menos 6. Ok. Seguimos. Ahora vamos a determinar pues o ver, ¿sí?, el esfuerzo tangencial XZ, el esfuerzo que está en el plano ortogonal al
eje X, seguimos aquí, no se desvíen, seguimos ahí. ¿Y qué va a ser? En dirección del eje Z, o sea, este de aquí. ¿Cuál es su valor? 7. Será positivo porque apunta a la dirección positiva del eje Z. Entonces tenemos 7. ¿Ok? Vamos ahora con en la siguiente fila con el plano Y. El plano ortogonal al eje Y va a ser este que estamos sombreando, ¿sí? Y primero irá, ¿no? Esfuerzo tangencial, ¿sí? El esfuerzo que está en el plano ortogonal al eje Y, ¿sí? Y que va en dirección del eje X, ¿ok? En dirección del eje X. Entonces va a ser la fuerza que está aquí, ¿sí? Y en dirección del eje X, este es el eje X, entonces estamos hablando del menos 6, ¿ok? Acá tenemos un menos 6, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener el valor de menos 6. Si en algún momento nosotros vemos otro valor, por ejemplo, menos 10, va a haber un error, ¿sí? Este estado tensional no es correcto porque debería ser igual, ¿no? Debería ser igual a este de aquí, ¿sí? Deberían ser iguales. Tienen que ser iguales para poder representar un estado tensional correcto, ¿ok? Entonces vamos a ver que aquí es menos 6. Luego tenemos el esfuerzo que está en el plano ortogonal, ¿no? Nuevamente lo voy a sombrear, pero va en dirección de Y, entonces es este de aquí, ¿sí? Positivo, que será 20. Y luego el que va en el eje Z, ¿ok? En el eje Z, que será este de aquí, cuyo valor es 5. Positivo porque va hacia el positivo. No, acá lo borré de más. Aquí es 20 y aquí es 5. Y finalmente vamos al último respecto al plano ortogonal al eje Z, o sea, a este plano que estoy sombreando. El que va en dirección al eje Y es 7, ¿sí? 7, si se dan cuenta, aquí. Perdón, al eje X es 7. En dirección al eje Y va a ser 5, aquí está el 5. Y en dirección al eje Z, es este de aquí, 12, pero como va al sentido negativo, o sea, va hacia el negativo, será menos 12. O no necesariamente al sentido negativo, sino que está ejerciendo un esfuerzo de compresión. Entonces, como es compresión, va a ser negativo. Y estaríamos de esta forma representando ese estado tensional en un tensor de tensiones a manera de determinante.